Se cumple un año de la pandemia de SARS-CoV-2, también un año de confinamiento, de cierre de establecimientos comerciales, de suspensión de clases presenciales. Un año marcado por la enfermedad, el temor al contagio, la muerte, el duelo. Un año de pérdidas de empleos, de carencias económicas y distanciamiento social. Un año sin abrazos, sin visitas a nuestros seres queridos, sin convivencia con los amigos. Ha sido un año complicado, desafiante, triste, plagado de angustia y anhelos postergados. Un año sobre todo de incertidumbre. Y bien sabemos que la incertidumbre es lo más difícil de enfrentar. También ha sido un año de nuevos desafíos. Un año que ha reclamado nuestra creatividad y nos ha sacado de la zona de confort. Un año de confinamiento por la pandemia de COVID-19, en el que lo único que sabemos con certeza es que no sabemos qué pasará mañana. De hecho, si lo pensamos bien, el futuro siempre es incierto, así que toca apostar por la esperanza. Es momento de reflexión, de introspección, de preguntarnos sobre todo qué hemos aprendido de esta experiencia y hacia qué rumbos debemos encaminar nuestras vidas. Acompáñenos. ¿Cuál es la principal enseñanza que deja la pandemia en materia económica? Bueno, son varias, yo probablemente mencione más de una. Uno, que muchas veces las crisis pueden ser autoinfligidas. Es decir, en esta ocasión, desde el punto de vista económico, podemos decir que la recesión que se obtuvo tanto en México como en el mundo fue algo que nos autoinfligimos debido a que, obviamente, con el objeto de minimizar el número de muertes por coronavirus, decidimos encerrarnos de manera drástica. De hecho, el Fondo Monetario le llama a todo esto como el gran confinamiento. En términos de salud, ¿qué hemos aprendido como sociedad en un año de pandemia? Pues es una pregunta muy interesante. Creo que, bueno, cada quien percibe la realidad de forma diferente. Para mi punto de vista es recordar que nuestra vida vale mucho, que debemos tener respeto a la vida en todos sus momentos y en todos los lugares, que somos muy frágiles. Un pequeño ser orgánico tiene la capacidad de destruirnos en muy poco tiempo. Y que nuestra vida depende mucho, en estos casos, de si tenemos o no enfermedades asociadas. Por lo que regresamos a lo del autocuidado, a la salud, cuidarnos mucho. Y fundamentalmente la alimentación es lo fundamental. Como docente universitario, ¿qué enseñanzas deja este año de confinamiento a los profesores? Pues yo creo que la enseñanza principal es la forma en que nos comunicamos con nuestros estudiantes. Definitivamente ha cambiado de la manera en que lo hacíamos de manera presencial. Tenemos que ser más empáticos, tener un poco más de compasión en el sentido de lo que estamos viviendo. Y creo que esto nos deja mucho, nos deja la forma en la que llegamos a los hogares de nuestros estudiantes, las nuevas maneras en las que nos podemos comunicar y dar a entender esos temas, tratar de cambiar todas las herramientas que teníamos en un salón de clases y adaptarlas ahora a una computadora o posiblemente a un celular, porque muchos de nuestros estudiantes reciben esa información en su celular, en una tableta. Entonces tenemos que adaptarlo de tal manera que sea visible, que sea entendible. Entonces nos hace ser creativos. Creo que eso es lo que nos deja mucho esta enseñanza, pero además, les repito, es ser empáticos, comprender la situación por la que mucha gente está pasando. Tenemos estudiantes que han perdido familiares directos o cercanos y eso ha sido muy fuerte, tratar de entender todo ese dolor que también están pasando y hacer de las clases algo dinámico, algo bonito, algo flexible que pueda ser muy bueno para todas ellas y ellos. A un año de confinamiento, ¿qué deberíamos haber aprendido como seres humanos?
Bueno, yo creo que la experiencia de este año, la pandemia, nos ha enseñado una serie de elementos que habíamos dejado de lado y que desde el ámbito de la filosofía lo conocemos como la facticidad, ¿no? Es decir, es el ámbito de la vulnerabilidad, el ámbito de la fragilidad en la que nos hallamos, en la que nos encontramos y que pues de una u otra manera nos afecta, pero que tratamos de ocultar mediante actividades, mediante algunas metas, mediante ciertos objetivos. Pero yo creo que esto nos ha enseñado que somos frágiles en el fondo. ¿Qué deberíamos aprender para evitar una nueva crisis frente a futuras y quizá previsibles contingencias? Bueno, debemos de aprender, número uno, a tener sistemas de salud más sólidos. Es decir, prácticamente a nivel mundial, hemos observado que los sistemas de salud no estaban preparados para todo esto, ¿sí? Y de la mano yo diría, pues tenemos que hacer una mejor convivencia con el medio ambiente. Y como la naturaleza no puede con las cosas grandotas contra nosotros, pues buscó lo más pequeño, el virus, ¿sí? Entonces, sí, debemos de aprender que tenemos que tener una mejor armonía con la naturaleza, no solamente con el tema que nos sigue diciendo el Foro Económico Mundial y muchos otros de Naciones Unidas, del cambio climático, ¿sí? Sino también el de una mejor convivencia desde el punto de vista biológico. ¿Hemos avanzado en la comprensión del verdadero sentido de la vida? Yo creo que sí, precisamente de los aspectos que hemos dejado de lado, ahora nos enfrentamos a ellos día con día. Vemos las muertes, vemos la enfermedad, vemos el dolor, vemos la soledad, el aislamiento, y de una u otra manera son aspectos que nos determinan como seres humanos y que nos hemos enfrentado a ellos de una u otra manera. Yo creo que eso forma parte de la existencia, forma parte del estar en el mundo y es parte de lo que hemos vivido y hemos aprendido a lo largo de este año. ¿Qué debemos aprender de ahora en más respecto a la educación en línea? Pues yo creo que tenemos que darnos cuenta que era una modalidad que ya se venía implementando en muchos otros lugares y que, bueno, nosotros no lo teníamos tanto, pero que ahora me parece que ha llegado y se va a quedar. Me parece que hoy lo que tenemos que aprender es ser más eficientes en estas plataformas, conocer las diferentes cosas que podemos hacer, porque al final del día no solamente se trata de transmitir un conocimiento, sino de conectarte con la otra persona que está del otro lado de la pantalla. Entonces, creo que lo que tenemos que aprender es eso, esa habilidad de comunicación distinta, que es esta plataforma, obviamente a tener diferentes recursos que podamos nosotros poner a disposición de manera asíncrona y que, ¿por qué? Porque sabemos que la conectividad en el país no es tan grande en todos lados, entonces poner ese material a disposición, tenemos que ser creativos, creo que tenemos que aprender a ser muy creativos en ese sentido. ¿Hacia dónde debe orientarse el sistema de salud tras esta experiencia? Pues lo fundamental es la promoción a la salud y la prevención de la enfermedad. Hay una cuestión que creo que también se le debe a la sociedad, es la investigación en salud, para que aquí en nuestro país se desarrolle investigación en la industria farmacéutica, sobre todo lo relativo a biología molecular para la fabricación de vacunas. Creo que también eso, ha pasado mucho tiempo. Nosotros nos tocó la influenza, el 2009, 2010, y ya desde ese tiempo se hablaba de la necesidad de hacer investigación seria e implementar recurso económico para la cuestión de las vacunas, que aquí en México pudiéramos fabricar vacunas. Ahorita no estaríamos con el problema que tenemos, ¿no? Pero lamentablemente todo se va difiriendo y hay cosas que pues no se pueden diferir. Pero esto tiene su fondo en qué tanto se aplica per cápita en salud de nuestro país. Mientras en la OCDE es de aproximadamente $4,000 por cabeza, aquí en nuestro país es más o menos de $1,130 per cápita. Es muy poco. Y de esto, solamente el 1.5% se aplica para prevención de la enfermedad y promoción de la salud.
Después de un año de pandemia, ¿podemos decir que aprendimos a ser mejores seres humanos o repetiremos los errores que cometimos antes? Yo creo que este año y todas estas experiencias que señalamos, la muerte, el dolor, la enfermedad, la soledad, nos llevan a revalorizar muchísimos aspectos, muchísimas cuestiones que antes considerábamos importantes y que ahora son cuestionadas y nos llevan entonces a pensar de otra manera. Yo creo que la vida es revalorizada, ¿no? Muchos de nosotros no solo hemos vivido el aislamiento, sino también la enfermedad, ¿no? Yo pasé por COVID, estuve enfermo, y uno piensa de otra manera después de esa situación. Yo creo que la vida es repensada y muchas cosas que antes considerábamos importantes más bien son dejadas de lado. Entonces yo creo que de una u otra manera toda esta experiencia de dolor, toda esta experiencia de sufrimiento nos ha conducido a cambiar nuestra manera de vivir y nuestra manera de ver la vida. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.